Bona nit i benvinguts a Notícia Oberta. Aquest és el titular que avui encapçala el programa i que ens ajudarà a obrir-nos pas. Les actuacions dels grafiters al metro van a més i són cada cop més agressives. Ho denuncia TMB i el cert és que cada cop tenim més constància, fins i tot amb imatges d'accions violentes a les instal·lacions del metro. La més recent va tenir lloc fa pocs dies a la línia 5, quan un grup de grafiters va abordar de matinada un comboi per fer-hi pintades amb els treballadors de la companyia dins. De fet, TMB assegura que té identificats 1.000 grafiters i afirma que el metro de Barcelona registra una mitjana de 4 intents d'intrusió al dia, el 35% dels quals acaben amb èxit. En total, el 2017 es van pintar 1.300 vagons i una superfície total de 47.000 metres quadrats, l'equivalent a 7 camps de futbol. I mentre TMB denuncia aquesta situació, els grafiters reivindiquen l'espai públic com un gran llenç on expressar-se lliurement. Aquesta mateixa setmana, un grup de grafiters, muralistes i artistes urbans s'han sumat a la plataforma No Callarem, que defensa la llibertat d'expressió i ha convocat una pintada popular a l'espai públic pel 21 i 22 de juliol sota el lema Falten pintades. Avui nosaltres volem parlar del món del grafit per mirar d'entendre què és i què persegueix aquest col·lectiu i quins són els límits, si és que n'hi ha, entre art urbà i vandalisme. Per això ens acompanya aquesta nit en Ricardo Klein, sociòleg, professor del màster de Gestió Cultural de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona, especialista en grafit i art urbà. Ricardo, què tal? Bona nit. Bona nit. I moltes gràcies per ser a Notícia Oberta. Avui volem conèixer a fons el món dels grafits i el primer que vull saber és si estem parlant d'un col·lectiu homogeni. És el mateix el grafiter o la persona que fa un grafit al carrer, una signatura, que la que fa una obra en un mur? No, como punto de partida hay que tener en cuenta que estos colectivos, sea el grafiti o el arte urbano ampliado, no son homogéneos. Lo que sí es real es que hay un punto de partida que tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas, de la reivindicación del espacio público de las ciudades como espacio expresivo, digamos, ¿no? Esa ciudad que se vive, ese punto de partida sí es acordado, pero en sí mismo hay cierta heterogeneidad. Quiero empezar con estas acciones que cada vez son más habituales en el metro de Barcelona, sabiendo que son minoritarias, pero que evidentemente llaman mucho la atención a la ciudadanía. Pintar en el metro, de hecho, es el origen del graffiti. ¿Qué sentido tiene y si hoy tiene el mismo sentido que tenía en Nueva York en los años 70? Claro, hoy día pasa, cuando hacemos un análisis del graffiti hay que enfocarse también en qué tipo de ciudad nos encontramos y en qué contexto, es un poco lo que mencionas. El origen del graffiti, este tipo de graffiti, ¿no? Porque también está el graffiti del Mayo francés, que es otro, tiene que ver con ciudades como Estados Unidos, Filadelfia, Nueva York, periferias segregadas, que muchas veces empezó a utilizar el graffiti como espacio de reconocimiento, acá estoy yo, que obviamente que al principio no era llamado graffiti. Ese concepto graffiti fue colocado por un periodista cuando realizó una entrevista precisamente a estos primeros tagueros, ¿no? Hoy día no podemos decir que sucede lo mismo en ciudades como Barcelona. Lo que sí es real que se mantienen algunos códigos comunes como el getting up o el hacerse ver. Los treneros hay que tener en cuenta que es como la manifestación old school dentro del graffiti, y eso sí se mantiene, ¿no? ¿Las personas que hacen grafitis van por libre o están organizadas en grupos? Hay de todo, en general. ¿Y qué relación hay? Claro, exactamente. Hay una línea más individual, pero sí se constituye mucho con lo que se llama crews, que son los grupos, ¿no? Que se unen en principio por afinidad, sobre todo lazos de amistad, ¿no? Una cuestión más emocional. Después, a medida que va evolucionando, como dicen ellos, se van manifestando más por el tipo de producción o la calidad de la obra. Pero dentro de estas crew puede haber desde 3 miembros hasta incluso, yo conozco de 13, 14 miembros, y ya se rompe el esquema del territorio local. Digamos, hay miembros de la crew que forman parte, que son de distintos países. Ya. ¿Y rivalizan entre ellos? Hay una cierta rivalidad, yo no creo que sea la misma rivalidad que ese origen,
porque incluso hay algunos estudios en esa Nueva York segregada que están divididos por manzanas, incluso los espacios de expresión. Si hay un marcar el territorio, eso siempre está presente, y lo que te mencionaba el Getting Up. Hay una cierta rivalidad, pero no es tan agresiva como en esos momentos, ¿no? Esos primeros momentos. Al menos, sobre todo en el caso de estas acciones en el metro, desde algunos ámbitos sociales, también políticos, institucionales, se le pone la etiqueta de vandalismo, ¿no? A ese tipo de acciones. ¿Hasta qué punto esta actitud también es asumida o incluso reivindicada por los mismos autores de los grafitis? ¿Ellos asimismo se consideran vándalos, por entendernos? Yo, como punto de partida, discutiría qué significa vandalismo, y acá empiezan a jugar varios actores. Digamos, la administración pública tiene una concepción del vandalismo con respecto al graffiti. Los grafiteros, como es un colectivo heterogéneo, hay distintas acepciones sobre eso. Hay una línea que sí se considera vandals, digamos, más vandálica, pero no tiene el mismo concepto que el que maneja la administración pública. Es decir, el vandalismo va más, sobre todo, por el subvertir el orden existente, digamos, como en la reconfiguración, en este caso específico, del metro. Sí, sí, siguiendo con este caso, que luego vamos a avanzar más, no nos vamos a quedar ahí, pero era lógico que empezáramos por aquí. Pero ha llegado a haber incluso agresiones a los trabajadores del metro de Barcelona. Es verdad que en el mundo del graffiti muchas personas se han desmarcado de eso, ¿no? Pero ¿cómo hemos de entender, ¿no?, que se llegue hasta ese punto de incluso agredir a los trabajadores o funcionarios del metro? Yo en este caso particular esperaría un poco a ver qué sucede, digamos. Yo hoy día lo veo como un caso aislado, el tema de la agresión física, ¿no? Ellos, sobre todo, lo que priorizan es el poder hacer la obra, no el generar un conflicto con trabajadores. Y que no los vean, ¿no? Exactamente. Que no los descubren, pero ¿qué ocurre cuando los descubren, ¿no? O intentan evitarlo, ¿no? Y claro, yo lo primero que pensaría es irse rápidamente para no ser descubierto, no precisamente generar el conflicto. Pero bueno, dentro de esos colectivos puede haber distintas miradas. El punto de partida es que planifican mucho cómo intervenir en los trenes, dónde ir, cómo lo hacen, y si ven que no es posible, abortan, digamos. No es que lo vamos a hacer igual. ¿Por qué? Porque si lo hacen, les genera legitimidad y valorización en la interna colectiva. La idea no es confrontar con alguien, es hacer o pintar los trenes o los vagones. De acuerdo, vamos a abrir la mirada, que nuestro objetivo es conocer a fondo el mundo de los grafitis, ¿no? Hablemos del grafiti en general, en ese aspecto de intervención de lo que es el espacio público. ¿Qué valores, qué ideología, qué reivindicaciones hay detrás de ese movimiento? Fuertemente hay una idea de que la única ciudad posible es la ciudad que se vive, digamos. Y ellos entienden que vivir la ciudad, entre otras cosas, es apropiársela. En este caso va a través de estas expresiones, que en principio no era una expresión artística, era una expresión más social, que después se fue constituyendo también como expresión artística. Pasaba con el rap, por ejemplo, dentro del hip hop, ¿no? Al principio no era una expresión artística, después se fue constituyendo como tal. Pero ese es el punto de partida, es nosotros nos ubicamos, nos posicionamos en la ciudad para subvertirla, y como hacemos muchos, pero de distintos lugares. En este caso específico, bueno, a través de esta forma artística. Aún no hemos definido lo que es un graffiti, ¿no? Hagámoslo, ¿no? ¿Qué formas de graffiti hay también, ¿no? Yo, bueno, esto es lo del graffiti en Porque principio, ahora pongámonos en la mente de nuestros espectadores, nosotros mismos, yo mismo, que vemos muchas de esas expresiones, pero ahora nos gustaría saber exactamente qué es y qué tipos hay, ¿no? Es difícil definirlo, ¿no? En pocas palabras, pero bueno, en punto de partida es la expresión artística en la ciudad, con esta estética más callejera. Si pensamos en el graffiti, yo diría que lo primero que habría que definir es el tag o la firma, que es lo que más veces vemos en la ciudad, ¿no? Que es como que todo esto en realidad lo que transmite es la firma o el nombre del grafitero, que no necesariamente es el nombre real, ¿no? Muchos son seudónimos. Ese es el punto de partida. El segundo momento es lo que se llama bombas o bombing, digamos. Yo diría que son como esas letras infladas, pensando, ¿no? en ese concepto. Y después, como tercer momento, que ahí sí es más complejo, es el wild style o el estilo salvaje, que es como esas letras, son letras en realidad entrelazadas,
que es más difícil de poder identificar qué es, ¿no? Esos serían como los 3 puntos de partida claves dentro del grafiti, que a su vez hay algunas reglas escritas, que bueno. ¿Qué código rige en el mundo de las personas que hacen grafitis en relación a dónde pintar o no pintar? Yo no sé si hay edificios históricos, por ejemplo, que habitualmente se preservan de los grafitis o no se pintan. Más se allá, escriben, perdón. Claro, más allá de los casos aislados, que siempre puede haber alguien que intervenga edificios patrimoniales, yo creo que los grafiteros de Barcelona leen y hacen una lectura de la ciudad. Por eso en las zonas más antiguas, digamos Ciutat Bella, por ejemplo, casi no vamos a ver tags en las paredes, sobre todo las intervenciones en las persianas de los comercios. Eso por un lado, pero sí sucede, bueno, que en la interna hay un código como punto de partida, que es lo que se llama la escalera, en el cual una obra no puede tapar la otra. Es decir, tapar significa superponer, ¿no? La bomba puede superponer el tag, la pieza, que es otra forma, o el balestal, o otra bomba más elaborada puede tapar esto y puede tapar lo otro, pero no al revés. Ya. Entonces, si lo vemos y vamos a la ciudad y vemos tags, es muy difícil que haya tags superpuestos. Siempre están juntos, digamos. Curioso, ¿no? Este código, perfectamente comprensible, pero a la vez estamos hablando de unas acciones que no dejan de ser efímeras. ¿Cómo viven ellos esta característica? Y bueno, hoy lo efímero tiene una resignificación, una relectura, sobre todo con el uso de la fotografía exacerbado. Todos tenemos un móvil y por otro lado las redes sociales. Es decir, antes tenía un plus el valor de la fotografía en ese origen, porque no todo el mundo tenía fotografía, porque bueno, pero ya estaba el objeto. Hoy día muchas veces vale más la foto que la obra. Más allá de que obviamente que los grafiteros les gusta que esté su obra en el espacio público, ¿no? Pero bueno, eso ya tiene otra mirada. Ya el máximo tiempo posible, al menos. Exactamente. ¿No? Pero también aceptan que si un día desaparece, ¿desaparece? Bueno, ahí, ¿O eso no lo aceptan tanto? Claro, ahí se pueden, sobre todo si son grafiteros los que tapan, ¿no? Se pueden generar relaciones de conflicto, porque muchas veces hasta logran identificar quién es el grafitero que siempre les está tapando su obra. Pero a veces son los servicios de limpieza. Claro, y ahí ya no es tanto el conflicto. Puede haber un enojo más interno, pero no tiene que ver con el colectivo, digamos. También se habla, vamos a ya aportar este término a la mesa, de arte urbano. ¿Qué diferencia hay, qué conexiones hay entre el graffiti y el arte urbano? Cronológicamente yo lo ubicaría primero el graffiti, fines de los 60, 70, 80, ya mediados de los 80 y fines de los 80, inicio de los 90, empieza lo que se llama el post-graffiti. ¿Qué significa? Que ahí es donde entra el concepto más amplio de arte urbano. Es que empiezan a realizarse técnicas diferenciales a lo que estuvimos hablando, más complejas, que necesariamente se necesitan ciertos conocimientos, por ejemplo el uso del diseño u otras cosas, y ahí ubicaría, por ejemplo, el stencil o el póster o el sticker. Tiene otra forma, otro formato. Después tiene que ver con quiénes son los que ingresan en ese momento. Entonces, empieza a haber más gente que estudia en Bellas Artes, por ejemplo, o artes, que está más institucionalizada, que se forma, y empieza a elegir la ciudad como es el gran lienzo creativo. Lo curioso es que también desde el graffiti empieza a haber gente que se empieza a institucionalizar para poder desarrollar un poco mejor la técnica. Entendido. En cualquier caso, como estamos hablando de una intervención en el espacio público, que es un espacio muy regulado, cada vez más, y en eso también hay un gran debate, especialmente en Barcelona, pero también en todo el mundo, ¿cómo es esa tensión entre quien quiere reivindicar ese espacio público y la administración, las instituciones? Y bueno, yo creo que hubo una inflexión en el 2006. Porque ahora ya hay espacios donde se puede pintar, ¿no? Legalmente, etcétera, ¿no? En el 2006, con estas normativas de civismo, hubo un cambio radical. La ordenanza, ¿no? En la ordenanza, exactamente, hubo un cambio, un giro importante. Una de las consecuencias que trajo eso es que se empiezan a generar espacios libres o muros libres que hay en Poblenou, en el Paralel, hay varios espacios. Eso lo que permitió es que grafiteros que no van por la línea más ilegal se animen a producir obra,
la fotografía y al otro día igual se puede tapar. Pero bueno, se produce ahí. Está la línea ilegal, que ahí sí, la tensión y el conflicto se mantiene con la administración pública, y bueno, porque es parte de la lógica del juego, ¿no? Ese juego entre las partes. Con multas elevadas. Exactamente, sí. Yo diría que entre 120 euros a 3.000, depende de la gravedad, depende de dónde se intervenga, qué se intervenga, pero los grafiteros saben, digamos, lo que van por la línea más ilegal. Es que esa es parte de la lógica, digamos. Sí, luego otra cuestión es que estamos hablando de un espacio donde, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver y leer publicidad, ¿no? En cierto modo, ahí ha habido una privatización del espacio público para determinados usos, en este caso, pues la publicidad que da ganancias, ¿no? Ahí también hay una contradicción, me imagino, ¿no? Sí, total, y de hecho el tema de la publicidad es uno de los elementos de conflicto con los grafiteros que intervienen el espacio público. Dicen, ¿por qué nosotros no podemos intervenir en el espacio público cuando hay una publicidad que yo no tengo ganas de verla y está? Lo que pasa es que juegan también, ¿no? El sector privado, si genera dinero o no, y de hecho en el metro se puede observar perfectamente publicidad privada con estética grafitera, por un lado, por ejemplo, pero no está hecho por los grafiteros, y el grafiti ilegal es perseguido, etcétera. También ha habido personas que hacen grafitis que han actuado contra, ¿no? O han añadido a la reivindicación un cierto boicoteo a la publicidad en las calles, ¿no? Es que hay una línea grafitera, digamos, más línea arte urbano, que se dedica a intervenir las publicidades privadas para resignificarlas en el espacio público, digamos. Y eso lo lee todos nosotros como habitantes de la ciudad, está en el día a día nuestro. Vamos a seguir estirando el hilo del arte urbano. ¿Qué posibilidades de transformar el entorno nos da el arte urbano? Y todas, porque digamos, tiene un plus del aporte de lo que tiene que ver con el arte en la ciudad, muy importante desde todo punto de vista, incluso para la administración pública, porque muchas veces se utiliza arte urbano para difundir o transmitir una imagen de ciudad, y por ejemplo ha pasado con un proyecto privado, el homenaje a Miró de Sixte Paredes, que es un artista de reconocimiento internacional. Cognitive es la empresa que llegó a hacer la obra, pero eso ya forma parte de la imagen del barrio, ¿no? Un barrio cultural, etc. Y en la transformación tiene todo, no es solamente lo negativo, también hay muchos aspectos que puede aportar a las ciudades de distintos lugares. También en relación a la libertad de expresión, ¿no? Ahora, antes comentábamos que ha surgido la iniciativa Faltan Pintadas, se hace un llamamiento a la gente en los días 21 y 22 de julio a pintar, ¿no? a dejar hacer acciones en toda la ciudad o en todas las ciudades, sumándose a la iniciativa del No Callarem en relación a los límites a la libertad de expresión. Aquí también hay posibilidades. Sí, exactamente. Hay posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía, la participación comunitaria. Hay muchos proyectos con énfasis en la comunidad y creo que eso también empodera no solamente al territorio local, sino también a los ciudadanos como parte de esto que llamamos ciudad, que la compartimos. Creo que hemos conocido a fondo el mundo de los grafitis, más allá de los debates que a veces son tan superficiales que són absolutament insuficientes. Ricardo Klein, sociòleg, professor del màster de Gestió Cultural de la UOC i la Universitat de Girona, com acaba de demostrar, a més, especialista en grafiti i art urbà. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè.